que entender algo muy importante. El examen que les va a aplicar a Moretti va a ser un examen 50% teórico y 50% práctico. El día del examen a Moretti muy probablemente lo que les haga es que les asigne un campo, entonces no van a poder sentarse donde quieran, sino donde él les diga. El, Eso por una parte. Por otra parte, la primera hora siempre, él siempre va a empezar con la parte teórica, entonces es igual con lápiz y con hoja, y al final de cuentas, la segunda parte lo que va a hacer es hacerlo con Ibius. Ustedes nada más le, le, le dicen y él va a comenzar les va a dar el permiso de sacar la computadora para que ustedes puedan hacer la parte teórica. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo el día de hoy? Primeramente, tengo la parte teórica del examen de 2023, que fue el examen que seguramente a Mauricio les pasó al correo. Y también tengo la parte práctica, pero del examen 2024. No pude encontrar la base de datos y lo siento. Pero algo muy bueno y es que, por lo que tengo entendido, tanto la parte teórica, esta parte práctica del examen, siempre son muy similares. Siempre es una función de producción Cobb-Douglas que siempre se le hace el mismo toque, pero ya vamos a ir viendo. Ok, principalmente, ¿qué es lo que hace Amoretti? La primera parte del examen siempre va a ser una parte donde él les pide a ustedes manejar conceptualmente términos. En este caso, lo que él les está pidiendo es la diferencia entre tanto análisis de estructura como de predicción, además de otros términos como lo puede ser esto. Por eso es muy importante que ustedes no manejen la teoría bien, pero que sí sepan identificar principalmente ciertos términos para poder dar una respuesta muy completa. Vamos con el primero, análisis estructural contra predicción. Como habíamos visto en el curso, el uso del modelo econométrico para análisis estructural permite estimar cómo se efectúan la mediación cuantitativa y las relaciones económicas. Es decir, busca probar y validar las relaciones económicas. Es más que todo una parte cualitativa del modelo general. En cambio, la predicción, ¿qué es lo que hace? Su propio nombre lo indica, o sea, es predecir, pronosticar, es decir, su objetivo es pronosticar los valores futuros de la variable dependiente con los valores pasados de la variable explicativa, en este caso n. Listo, con que ustedes pongan eso, esa primera parte estaría bien. Luego, diferencias entre modelo económico y modelo econométrico. Un modelo económico, vamos un poco más a lo mismo, es una representación teórica y simplificada de la realidad. Intenta describir cualitativamente y conceptualmente las relaciones económicas que hay de por medio y no incluye un término de perturbación o de error. En cambio, el modelo econométrico viene a representar la parte empírica, pero principalmente la parte cuantitativa del modelo económico, es decir, viene con matemáticas, con estadísticas, a detallar cuáles son esas relaciones económicas que hay de por medio. Y muy importante, el modelo econométrico sí tiene un término de error para poder explicar correctamente la variable dependiente. También, yo voy a estar hablando y si ustedes tienen una duda, nada más me interrumpen y con gusto se la resuelvo. Muy importante, datos de sección cruzada y datos de panel. Cuando hablamos de datos de sección cruzada, estamos haciendo eh, una muestra de individuos, hogares, empresas, lo que ustedes quieran, eh, y se le toma la muestra en un punto dado en el tiempo. Es decir, por ejemplo, hace 2 años se hizo una muestra de los hogares en Costa Rica. Eso ya sería un punto dado en el tiempo. La diferencia con los datos de panel, ok, los datos de panel son observaciones de múltiples unidades, o sea, es igual de hogares, familias, entre otros, pero en diferentes momentos del tiempo. Es decir, primero ocurre una vez, pasa el tiempo y luego se vuelve a tomar un dato de panel para ver el cambio que hay respecto a las unidades. Ahora, la otra parte, exógena y variable endógena. Cuando hablamos de variables endógenas, estamos hablando de variables determinadas dentro del modelo. Es decir, que el modelo econométrico que nosotros estamos haciendo vienen determinadas por ellas mismas. Cuando hablamos de variables exógenas, estamos haciendo referencias a variables cuyo valor se nos da o cuyo valor está fuera del modelo. Y perfectamente explica el modelo econométrico que nosotros estamos haciendo.
Diferencias entre regresión y correlación, un poco más de lo mismo. La regresión lo que busca es estimar o predecir el valor medio de un conjunto de datos poblacionales en función de los datos muestrales. Y el análisis de correlación, como lo habíamos visto en estos días, representa un grado de asociación lineal entre variables. Es decir, lo que demuestra es cuánto varía linealmente la variable dependiente con la variable independiente. Esta es una pregunta muy importante que ustedes tienen que, o mejor dicho, es un concepto muy importante que ustedes tienen que manejar, que es el concepto de determinación, el coeficiente de determinación o bondad de ajuste. Cuando nosotros lo vimos la clase pasada o el miércoles, llegamos a la conclusión de que el coeficiente de determinación explica, o mejor dicho, el coeficiente de determinación viene a decir cuánto explica la variable x a la variable y, y se ve como dos circulitos conectándose poco a poco. Ahora bien, porque a medida que aumenta el número de variables explicativas en un modelo de regresión, el coeficiente de determinación siempre crece. La palabra, en palabras simples, lo más simple que uno puede decir es que el coeficiente de determinación siempre crece porque cuando nosotros agregamos una variable más, esa variable siempre va a tener información que pueda explicar el modelo, a pesar de que no haya ninguna correlación de causalidad o que no tenga sentido teórico de por medio. Ahora, esa es la manera simple de verlo. La manera un poco más complicada sería la siguiente. Eh, Al agregar una nueva variable explicativa al modelo, el espacio de posibles ajustes se amplía. Es decir, el espacio de intersecto entre los circulitos se ajusta, o sea, se hace más grande, o sea, se explica más. El método MSO siempre encontrará coeficientes que minimicen la suma residual de cuadrados. Ok, eso ya es algo que siempre sabemos, que el MSO lo que busca es la minimización del término de perturbación. Ahora bien, lo interesante es lo que viene luego de eso. La suma total de cuadrados, la STC, siempre va a ser fija sin importar cuántas variables nosotros metamos. Es decir, tenemos dos variables, la STC siempre va a ser fija. Si metemos otra, no importa, va a ser siempre fija y así sucesivamente. Lo que sí cambia es la suma residual de cuadrados, ya que puede aumentar o ya que no puede aumentar y solo se puede mantener o disminuir, porque por el dato que agregamos sí, o por el dato que agregamos precisamente. La ST es la suma residual de los cuadrados, lo que quiere decir es exactamente lo mismo. Cuando el término de perturbación, ustedes saben que son variables no observables que explican el modelo. Cuando nosotros quitamos una de esas variables no observables y las metemos dentro del modelo, el RCC lo que va a hacer es disminuir o simplemente mantenerse. Ahí no hay mucha ciencia. Ahora bien, esta fórmula de acá es la fórmula del R cuadrado del coeficiente de determinación. Y disculpe, y también se tiene una interpretación muy lógica de la misma. Por ejemplo, si RC, la suma residual de los cuadrados, disminuye o se mantiene igual, el R cuadrado o el coeficiente de determinación necesariamente va a aumentar o se va a mantener igual. En palabras, ese sería el desarrollo matemático que hay de por atrás, que hay de, sí, por atrás. Pero en palabras simples, para que ustedes lo puedan entender bien, es que el coeficiente de determinación va a decir lo mismo. O sea, si la variable ayuda a explicar el modelo o la puntuación de R2 va a subir. Si la variable no ayuda a explicar al modelo, es decir, simplemente está ahí metida dando ruido, el R2 se quedará igual. Es como darle pistas a un investigador. Por ejemplo, entre más cualidades ustedes describan de la persona que quieren encontrar, al investigador se le va a resultar mucho más fácil encontrar a esa persona y así sucesivamente. Ahora, esta parte de aquí me interesa mucho. En 2023, Amoretti sí puso una demostración matemáticas, pero en el 2024 él no había puesto una demostración matemática. Él lo que puso fue otra pregunta de desarrollo teórico. Entonces, sería bueno que ustedes, vuelvo y repito, manejen muy bien la teoría,
o principalmente los conceptos teóricos, porque a partir de los conceptos ustedes pueden generar respuestas muy satisfactorias para Moretti. Por ejemplo, si ustedes no saben lo que es un coeficiente de determinación y le están preguntando por eso, obviamente no van a poder dar una respuesta apropiada al caso. Para el caso siguiente, es una demostración de cómo el valor medio de y estimado es igual al valor medio de y observado en un modelo de regresión lineal simple. Esto de acá es exactamente igual lo que vimos la tutoría pasada, de cómo el beta 2 estimado que yo estoy haciendo por máxima verosimilitud va a corresponder exactamente al mismo beta 2, pero poblacional. Es exactamente la misma idea. Ese sería el modelo de regresión lineal simple, o sea, ustedes saben cómo es, o sea, la estimación de Y2 es igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado multiplicado por X más un término de perturbación. Pero el término de perturbación da un poco igual. Hay que entender algo muy importante a partir de eso, y es que el coeficiente de determinación, o perdón, el coeficiente de perturbación, ¿cómo se puede estimar? El coeficiente de perturbación se puede estimar de la siguiente manera, que sería la sumatoria de la Y poblacional menos la Y estimada. Y por supuestos del MCO, esa relación lo que nos tiene que dar es igual a cero. Hasta ahí todo claro. Luego, en esta parte de aquí, donde sale la sumatoria del coeficiente de perturbación multiplicado por X, simplemente lo que se hace es desarrollar la U y dejar a la X acompañada a la par, dando igual a cero. Ahora bien, a partir de esta relación que subimos aquí arriba, no sé si se puede ver el cursor, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se hace lo siguiente, se reparte la sumatoria, entonces nos quedaría la sumatoria poblacional menos la sumatoria estimada. Simplemente ustedes agarran la que está restando y la pasan al lado derecho a sumar. Ahora, una vez ustedes hagan eso, ¿qué es lo que va a hacer? Podemos trabajar los, con los teoremas de las sumatorias. Por ejemplo, la sumatoria de poblacional y estimada es lo mismo que agarrar y y sumarla n veces. Entonces, para quitar eso o para simplificarlo, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente agarrar la sumatoria, dividirla por n veces y al hacer eso, ¿qué es el resultado que tenemos? Muy sencillamente, el resultado que tenemos es como el y estimado es igual al y poblacional que que se nos estaba pidiendo. Es decir, el logramos demostrar que el valor medio de y estimado es igual al valor medio de y observado en el modelo de regresión lineal simple. Igual, repito un poco más de lo mismo. Amoriti en 2024 no nos puso una demostración. O sea, ustedes perfectamente les puede poner, muy probablemente les puede poner otra pregunta de desarrollo. Entonces, sí sería bueno que manejen esa parte. Obviamente, hay que ser conscientes. Y si ustedes o dado el caso, a Moretti les ponga una demostración, muy probablemente sea una demostración con las teoremas de la sumatoria. Entonces eso es algo que ustedes deberían de estudiar y practicar bastante, principalmente los ejercicios que él dejó en la Filmina 1. Ahora bien, ya con esto terminaríamos la parte práctica, perdón, la parte teórica, y volvemos un poco a lo mismo. Realmente Amoretti lo que quiere son respuestas lógicas. Él no quiere una Biblia. Él quiere que ustedes, si él pregunta cuál es el color del caballo blanco de Napoleón, él quiere que ustedes respondan, el caballo es blanco. Si ustedes comienzan a darle mucha vuelta a las preguntas, a las respuestas y hacen una Biblia, déjenme decirle que más es muy probable que Amoretti se las ponga mal o simplemente las pase por alto. Es por eso que siempre traten de ir siempre al grano, a la lógica. Y por lo regular, como se los dije al inicio, Dean, más que todo lo que hace es trabajar con conceptos. A partir de los conceptos, él genera las preguntas que va a realizar en el examen. Entonces, si ustedes manejan correctamente los conceptos, ya sea que es un MCO, que es máxima verosimilitud, los supuestos del MCO, que es
la normalidad de los residuos, qué es el término de perturbación, qué es el coeficiente de determinación. Si ustedes logran manejar esos conceptos, déjenme decirles que ustedes están muy bien porque simplemente a partir de ellos pueden dar una respuesta muy satisfactoria para el examen. Sería la parte práctica, perdón, la parte teórica del mismo. Y ahora sí, empezaríamos con la parte teórica. ¿Qué es lo bueno de la parte teórica? ¿O qué es eh, la ventaja que ustedes tienen? La ventaja que ustedes tienen es que Amoretti siempre, sí o sí, va a poner una función de producción así, Douglas. Yo sé que esta función al inicio ustedes lo ven y ustedes dicen, pucha, ¿cómo tengo que estimar eso? Va a ser muy complicada, pero déjenme decirle que la parte práctica que Amoretti pone siempre tiene mucho truco. O sea, ustedes tienen que manejar mucho lo que es el concepto de desestacionalizar, mejor dicho, de deflactar series económicas. No sé si ustedes se acuerdan que para deflactar era agarrar el nominal entre el real y listo. Pero Amoretti hace mucho de esos trucos dentro de la parte práctica. Ahora bien, ¿cómo trabajamos esta función Cobb-Douglas? Esta función Cobb-Douglas, antes de que ustedes la trabajen o la metan a Excel o la metan a IBIS, tienen que tener en consideración algo. Una función Cobb-Douglas se puede trabajar linealmente si yo le aplico logaritmos naturales a cada una de las variables estimadas o a las variables que la conforman. Por ejemplo, le aplico un logaritmo natural a cada una de ellas. ¿Qué es lo que voy a tener? Que el logaritmo natural de la variable dependiente va a ser igual al logaritmo natural del intersecto más beta 2 por la variable natural de E más beta 3 por la variable natural de F más el término de perturbación. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente le pone logaritmo a beta 1, logaritmo a E, logaritmo a F y le quita el exponente que tiene el término de perturbación, entonces quedaría solito. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, Joseph, pero ¿por qué es que se hace esto? ¿Por qué es que Amoritinos, o cuál es la lógica que hay detrás de eso? La lógica detrás de eso es aquí, exactamente la misma. La suma de un logaritmo natural es equivalente a la multiplicación del mismo. Es decir, si yo tengo algo multiplicando y le aplico el logaritmo natural, eso va a quedar en suma, pero al final de cuentas va a quedar en exactamente lo mismo. Es decir, vamos a estar trabajando los mismos términos lineales. ¿Y por qué es que se hace eso? Principalmente para tenerlo en una relación lineal. Esto de acá perfectamente se puede estimar por MCO. Esto de acá se tiene que estimar por máxima verosimilitud. Y en la parte práctica, hacer máxima verosimilitud, si bien es posible, es muy complejo, es demasiado complejo para el poco tiempo que se nos dan. Entonces, ustedes simplemente logaritmo natural y ya a partir de ahí pueden trabajar o pueden aplicar el MCO como tal. Un poco más de lo mismo. Antes de pasar a la parte del Excel y a la parte de cómo es que se aplica en IBIOS, hay que entender qué es lo que se nos están pidiendo. A Martí siempre les va a dar un pequeño contexto. Por ejemplo, donde ustedes pueden ver aquí que está toda la información necesaria para poder saber qué es Y, qué es E, qué es F y sucesivamente. Y también nos da la fecha en la que tenemos que tratar. Importante, fundamental, siempre hay que diferenciar lo que son variables nominales de las variables reales. Por ejemplo, el PIB nos está dando a precios de mercado encadenado, es decir, son variables reales, entonces no hay que desestacionalizar, no hay que deflactar, es decir, se puede trabajar directamente con esa serie de tiempo, con esa serie de la variable. Ahora bien, si hubiera dicho constantes, hay que deflactarlo para poder luego trabajar con él. Las preguntas de la parte teórica eh, son, perdón, de la parte práctica, son muy similares en cuanto a lo que él está preguntando en este examen 2023 y a lo que me preguntó en 2024. Siempre, ¿qué es lo que va a pedir?
que estimemos los coeficientes a priori de los signos a priori de los coeficientes esperados. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que siempre les he dicho en la tutoría. Si yo aplico un MCO y luego al analizar a la salida, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que preguntarme, ¿los coeficientes son correctos? Por ejemplo, en una relación del PIB contable, de que el PIB es igual a la inversión, al gasto en gobierno, al consumo, esas variables que están al lado derecho tienen que ser positivas sí o sí. Si fueran negativas, significa que el signo esperado a priori no tiene sustento teórico de por medio. Por ende, mi estimación por MCO está careciendo de sentido. Luego, eh, interprete los resultados de los coeficientes parciales. Más de lo mismo, o sea, ver el coeficiente de beta 1 y de beta 2, ver si son significativos, ver si se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Igual, eso es primero que todo, estoy haciendo un sondeo de lo que se tiene que hacer para luego ya entrar de lleno con la parte de ellos para que puedan seguirme la idea como tal. La parte B son los coeficientes parciales estimados de forma individual estadísticamente significativos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que ustedes tienen que agarrar cada variable y aplicarles histograma para ver la significancia de la normalidad de los residuos. También tiene que aplicarle la significancia cuando sale la salida en MCO para ver si también son significativos o no son significativos. Igual, el supuesto de normalidad, por ejemplo, cuando yo aplico MCO, la salida de MCO, puedo generar la serie de los residuos. Entonces, a partir de la serie de los residuos, le aplico un histograma para poder ver el Harke-Vera y la kurtosis y la simetría para saber si son normales o no son normales. Importante en esta parte de acá abajo, por lo regular, casi siempre, a Moretti siempre les va a poner la siguiente estructura del examen. Siempre va a ser pregunta 1 en Ibius, pregunta 2 en Ibius, pregunta 3 en Ibius y la pregunta final siempre va a ser una pregunta semiteórica, por así decirlo. ¿Por qué semiteórica? Porque él les va a preguntar algo teórico respecto al modelo que él les dio, pero que ustedes se tienen que basar en lo que ustedes generaron en Ibius. Por ejemplo, en esta parte de acá, el Amoretti lo que pregunta es contraste la hipótesis de rendimiento constantes de escala de la función de Cobb-Douglas, pero sustentada con todo lo que hicimos aquí en la parte de los supuestos de normalidad, de estadística y signos a priori. Igual, vuelvo y repito, eh, la parte práctica 2023 no la tuve, pero a pesar de ello, intenté dar una explicación o un sustento teórico de por medio a la función de producción de la Cobb-Douglas. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un poco más de lo mismo, o sea, los exponentes de los factores representan las elasticidades del PIB respecto al empleo y la capital, es decir, estos de acá, beta 1, beta 2 y beta 3. Y la suma de estos, como ustedes saben, en una función de Cobb-Douglas tiene que ser igual a 1. Para rendimientos crecientes, si suman menos que 1, significa rendimientos decrecientes. ¿Y cómo yo me doy cuenta de esto? ¿O cómo es que yo me doy cuenta de todo esto? Un poco más lo mismo, o sea, se realiza una salida de MCO y a partir del MCO se ve el estadístico F para saber si las variables que yo escogí explican a la variable dependiente. Eh, si el test o la prueba de F no rechaza la hipótesis de que la suma es igual a 1, se concluye que la producción presente o que la producción actual presenta rendimientos constantes a escala. Y por ende ya estaría respondida la pregunta en cuanto a la última parte de la teoría. Ya para ir entrando en la parte práctica, recapitulemos un poco. Hay que manejar conceptos, hay que ir directo al grano, hay que saber el manejo de los teoremas y hay que estar preparados
por si lo que lean es una función de producción Cobb-Douglas. Sería esto. Por la parte teórica y práctica sería eso. Ahora, lo que seguiríamos es respecto a la parte práctica del examen, pero de 2024. Listo. Vamos un poco más, vamos a lo mismo. Amorita muy probablemente el día antes del examen lo que vaya a hacer es mandarles un correo con la base de datos. La base de datos, o sea, más que todo lo hace para asustar, pero ustedes simplemente la tienen que ignorar. La base de datos que él les puede mandar es la siguiente, o puede haber variaciones de ella, que sería el PIB, el índice implícito de precios del PIB, M1 nominal y el IPC, el índice de productor de... Importante, la parte, cuando Amoriti les da la parte en la base de datos, ustedes antes de hacer cualquier cosa tienen que entrar a ella, tomarse su tiempo y repasarlas. Ir a la parte de abajo, por lo general siempre pone esta parte de acá y leerlo para darse cuenta si lo que están trabajando son términos reales o términos nominales. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando el PIB nominal. El IPC le está dando, perdón, el índice de precios implícitos en el PIB. También le está dando M1 en poder de público más depósitos en cuenta corriente, saldos nominales. Y también le está dando el IPC. Si me están dando dos variables nominales y dos índices, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Muy sencillamente, lo que me quiere decir esto es que tengo que deflactar o desestacionalizar. ¿Cómo yo hago esto? Muy sencillo, aquí está la fórmula como tal. Es para el PIB real, sería agarrar el PIB nominal, dividirlo por el índice del PIB, que sería la que está en la columna C, y multiplicarlo por 100. Una vez que yo haga esto, ¿qué es lo que voy a obtener? Eh, ¿Qué es lo que yo voy a obtener? El PIB real como tal. Ahora bien, no solo eso nos lo está dando, sino que también nos están pidiendo el M1. ¿El M1 qué es? El M1 nominal. Por ende, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual, exactamente que en el PIB real. Agarrar M1 nominal, dividirla por el IPC y multiplicarla por 100. Una vez obtenido, nos va a dar esto. Ya con esto podemos trabajar y podemos subirlo a Ibius como tal. Pero, ¿qué es lo interesante de esto acá? Lo interesante es lo siguiente. Regálame un momento, güey. Lo interesante es lo siguiente. Si ustedes agarran, a Morty siempre les va a dar el chance de trabajarlo en Ibius, de tener siempre abierto el Excel en Ibius. Entonces ustedes pueden utilizar Excel sin ningún remordimiento. Entonces, qué es lo que yo también, o por lugar, qué es lo que yo hago también? Muy sencillamente lo siguiente, les aplico directamente el logaritmo natural, o sea, no logaritmo normal, sino natural, para poder trabajarlo ya cómodamente sin tener que aplicarse los enibios y listo. Muy importante, enibios, la manera que se le aplica al logaritmo natural, en ello sería la siguiente manera, con el siguiente comando, que sería generar log del pip real igual a log en paréntesis de la variable que yo quiero hacer. En Ibius, el logaritmo natural, que sería este log, sería igual al logaritmo natural normal. Con eso estamos listos para ya empezar con la parte práctica del ejercicio. Ok, vamos con la parte práctica del ejercicio. La parte del ejercicio, como se los decía aquel día dentro de la tutoría, la manera más
fácil de trabajar lo siguiente es literalmente jalando la hoja de Excel. Ustedes agarran la hoja de Excel y la meten dentro de ellos, aquí literalmente, y la dejan salir. Como ustedes pueden ver, ya yo lo tengo dentro de ellos, entonces no lo voy a hacer. Ok, vamos con lo primero. Estimar los signos a priori de los coeficientes parciales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una salida de MCO. Entonces, comando del MCO, ¿cuál sería? Dentro del documento dentro del documento de Word que les pasé, están todos los comandos que ustedes van a utilizar. Entonces es prudente que se los aprenda de memoria o que los tengan muy frescos para realizar. Ahora bien, comando del menos cuadrados ordinarios sería LC, variable dependiente, que en este caso sería el pip, la constante, que sería una C, y luego sería pip real, perdón, la constante, y luego seguiría M1R. Ustedes le dan Enter y va a salir el, el cuadro del MCO. Antes de empezar, hay que analizar muy a fondo el siguiente cuadro. Perdón, me confundí de las variables, voy. La dependiente sería M1, el CEP y el PIB real. Entonces, procedemos a calcular o a darle el análisis a la salida en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. O sea, regálame un momento. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo, qué es lo primero que tenemos que hacer? Simplemente los signos a priori. Vamos un poco más de lo mismo. Siempre se los he dicho, que el signo a priori del intersecto, que sería C, carece de sentido teórico, carece de sentido metodológico y por ende lo podemos saltar. Es decir, ese menos que está ahí no me quita ni me suma. O sea, lo ignoramos. Lo que sí nos importa mucho es el signo a priori del PIB real. ¿Por qué? Si yo tengo dinero real y sube mi PIB real, significa que voy a tener más dinero. Por ende, el análisis que le hago es que tiene que ser positivo. Si fuera negativo, habría problemas. ¿Por qué? Porque, vamos a lo mismo, se saltaría de toda lógica posible del teórica de por medio. Una vez eso, ¿qué es lo que sigue? Vamos a analizar la probabilidad. Ambas variables son probables, son estadísticamente significativas, por ende, la podemos utilizar dentro del modelo, es decir, sí podemos seguir trabajando con ellas. Luego, ¿qué viene? El, el coeficiente de determinación ajustado. Vemos que es muy alto, llegando inclusive casi a 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que un coeficiente de determinación ajustado alto significa que el PIB real predice en 0,91 a la variable dependiente M1R. Por ende, sí debería estar dentro del modelo. Vemos la máxima verosimilitud, que eso lo podemos saltar. Vemos la F estadística conjunta y vemos que sí también es significativa. Por ende, ¿qué es lo que quiere decir esto? Muy sencillamente, o sea, el, las variables que yo agarré realmente explican parte de la, de la parte de la variable dependiente como tal. Ustedes hacen eso y ya la primera pregunta la podemos dar como válida. Ya podemos seguir con la siguiente pregunta. También pueden, que si quieren jugar un poquito más de que yo lo sé todo, también pueden darle una predicción al Durby Watson, pero como él no se los está pidiendo, les sugiero que nada más se mantengan en lo que él les está solicitando. Ahora bien,
Dejemos eso acá y vamos a ver con lo siguiente que nos pide. ¿Son los coeficientes parciales estimados de forma individual estadísticamente significativos? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que tenemos que ver la asimetría o la forma en la que se distribuye cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agarrar? Damos clips en una serie, entramos a View, entramos a Descript Statistics Test y luego histograma y estadísticas. Y nos va a salir ambas variables. Va a ser con ambas para que... Perdón, aquí no. Listo. Entonces, de esta parte, ¿qué es lo que me interesa a mí analizar? Lo que a mí me interesa analizar de esta parte sería lo siguiente: la kurtosis y la asimetría. Si es mayor a cero, la distribución va a ser asimétrica a la derecha. Si es menor a cero, es simétrica a la izquierda. Podemos ver que la simetría es de 1, o sea, que es mayor a cero. Entonces, la simetría es muy asimétrica a la derecha, o sea, tiene una distribución asimétrica a la derecha. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? La kurtosis. Más que la simetría, lo que importa mucho de ver sería la kurtosis. ¿Cuál sería la interpretación de las kurtosis? Si es mayor a 3, la distribución tiene colas gruesas que la normal. Si es menor a 3, tiene cola menos gruesas que la normal. Y si es igual a 3, la distribución es normal. Podemos ver que en este caso es mayor a 3, por ende tiene colas muy gruesas. Y en este caso, por acá, que es menor a 3, tiene colas menos gruesas de lo normales. También Profe, perdón. pueden dar una interpretación a la Herquevera, que en este caso sería 0%, por ende entra dentro de la hipótesis nula, lo que significa que efectivamente los datos no siguen una distribución normal a nivel individual de cada uno. Ahora bien, después de esto, ¿qué podemos hacer? A partir de ahora solo voy a trabajar con la serie del PIB para hacerlo más rápido, porque si no, si trabajo con ambas, se va a hacer muy largo. La serie del PIB la podemos graficar. La podemos graficar. ¿Para qué la grafico yo? Simplemente para ver la tendencia, para ver cómo crece y para ver si hay un periodo atípico, que en este caso sería en 2020 por la pandemia. Entonces, con esto listo. Luego, a partir del MCO, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir del MCO, ¿qué podemos hacer? Más dicho. A partir del MCO lo que podemos hacer es la... Perdón. a- Antes del MCO, de entrar con el MCO, se me salté una prueba muy importante que es la prueba de la regresión de dispersión, el diagrama de dispersión. Para hacer el diagrama de dispersión, primero agarramos la variable dependiente y luego la variable independiente. Vamos a View, perdón, le damos clic derecho y la abrimos como grupo. Una vez abierta como grupo, vamos a View, a Gráfico, le damos a Scatter, venimos línea, regresión lineal, y aquí estaría la regresión lineal. Podemos ver que la variable explicatoria está muy cerca de la variable dependiente, por ende podemos decir que hasta cierto punto sí logra explicarlo. También podemos ver la correlación, es una correlación positiva. ¿Y que también podemos ver? Sí, realmente solo sería esto. Sí, solo sería eso. Ahora, dentro del MCO, ahora sí, ¿qué más podemos hacer dentro del MCO? Lo que podemos hacer dentro del MCO es
ver la elasticidad de las variables, de los coeficientes. Entonces vamos a View, vamos a coeficiente de diagnostic y la Scaled Coefficients, y aquí estaría la elasticidad. Esta sería la elasticidad. Por ejemplo, yo renunciar a o mejor dicho, un aumento de una unidad en el PIB va a equivaler o tiene una elasticidad de 1,6 redondeado respecto a M1. Con eso lo podemos hacer y listo. Ahora bien, ¿qué más podemos hacerle al MCO? La covariancia, ver cómo covarían conjuntamente. Entonces vamos a View y matriz de covariancia. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Eh, el intersecto entre ellas, que serían estas partes de aquí. Vemos que hay una covariancia negativa, por ende, ¿qué es lo que podemos decir? Que si una crece, la otra va a tender a decrecer como tal. Ahora, nos devolvemos al MCO y dentro del MCO vamos a generar el, la forecast, que sería la predicción. Entonces entraríamos aquí donde dice forecast, iríamos aquí donde dice forecast y le daríamos a este actual. Entonces le damos y con eso, ¿qué podemos, qué podemos ver? Lo que podemos ver es que los, la variable en verde sería la dependiente o la explicatoria, la del PIB, y la variable azulita sería la M1. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que hay una covariancia conjunta, o sea que la variable verde se dibuja muy a la par que la variable dependiente. Por ende, sí explica en su mayoría al modelo, excepto en este periodo de tiempo, donde la variable explicatoria sobreestima o sobreexplica la variable dependiente del lado derecho. Ahora, por último, ¿qué seguiría? O ya para ir terminando con la siguiente parte, el, ya con eso terminaríamos la parte de número B y seguiríamos ya con la parte número C, que sería los supuestos de normalidad de los términos de error. Ahora ustedes me pueden decir, pucha, ¿cómo es que hago eso? O sea, un poco más de lo mismo. Eh, Iríamos a EVC, a la salida del MSO, perdón, y una vez en la salida del MSO, vamos aquí donde dice proc. Le damos a proc, le damos a make residual series, le damos, igual, le ponemos aquí el nombre, por ejemplo, un nombre R01, y le daremos OK, y nos genera los residuos de el MCO. Ahora, a partir de aquí, vamos un poco eh, más de lo mismo. O sea, vamos a analizar el, el histograma de la normalidad de los residuos. Entonces, igual, le vamos aquí, vamos a histograma y le damos acá. Y vamos a ver la kurtosis mayor a 5, la simetría mayor que 1. Pero lo importante es ver el Harkevera, que el Harkevera, perdón, nos está dando una probabilidad de 0,0. Por ende, a dar una probabilidad de 0,0, aceptamos la nula, que la nula lo que dice es que los residuos del MCO no siguen una distribución normal. Por ende, la respuesta de esta parte acá, que ¿cuál sería? Que los residuos que los términos de perturbación no sigue una, perdón, una normalidad como tal. Ahora bien, ¿qué sería lo siguiente que hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer perfectamente sería verlo a nivel gráfico hasta cierto punto, a nivel gráfico del
de los residuos. Entonces diríamos igual view, graph, quantil, quantil. Entonces le daremos aquí y podemos ver que efectivamente, a pesar de que los residuos son muy cercanos a la variable dependiente, que sería, perdón, a la variable dependiente, que sería la variable dependiente, la naranja, no hay una normalidad constante alrededor de ellos. O sea, hay muchos que se salen de esa normalidad. Por ende, lo que podemos hacer, por lo que podemos decir, es que no son normales. Ahora bien, para concluir la parte en Ibius, ¿cómo termino yo de ya de saber si es normal, no es normal? Se hace de la siguiente manera. Igual nos entramos a residuos, vamos a view, vamos a script, a descript, estadística descriptiva y tests y le damos empirical distribución test. Le damos a aceptar, o sea, le vamos a hacer una distribución normal y vamos a ver el Anderson-Darling, que eso tuvieron que haberlo visto la última clase con Amoretti. ¿Qué es lo que nos dice el Anderson-Darling? El p-value es muy bajo, por lo cual rechazamos la hipótesis nula, indicando que los residuos del modelo efectivamente nos siguen una distribución normal. Al terminar con esto, ya sabemos, ya estimamos los signos a priori, ya vimos la significancia de cada uno de los residuos y por último, ya vimos si la término de perturbación es normal o no era normal. Entonces, la parte en Ibius ya estaría eh, completada, o sea, ya sería, eso sería todo lo que hay que hacer en Ibius para poder responder a estas tres preguntas de acá. Y luego, como se lo dije al inicio con la parte teórica, se seguiría la parte que hay que responder en base a lo de ellos. Por ejemplo, contraste la hipótesis de los rendimientos constantes de la escala, lo que les está diciendo, que es el estadístico P sobre la suma de los residuos coeficientes, si el estadístico F no rechaza la hipótesis nula de que la suma es igual a cero, se concluye que la producción presenta rendimientos constantes a escala. Entonces sería hasta esa parte, o sea, literalmente esa sería la estructura que Amoretti por lo regular presenta en sus exámenes. Ahora viene lo importante, o sea, yo quiero que me digas si tienen dudas, si algo no quedó claro, si hay que volver a repetir algo, para que puedan evacuarlo justamente en este momento, o si cuando están estudiando les surgieron una nueva duda, para que me la hagan saber, perdón, y poder atenderla y evacuarla aquí conjuntamente. Los escucho más que todo. Joseph, ¿me escucha? Felipe, no se lo escucha, pero si quieren me lo escriben, mejor. Creo que ahora, o no, todavía no. Pues. Si se le hace más fácil, escríbeme por WhatsApp, está bien. Voy. Ahora sí, Felipe, perdón. Ya, ahora sí. Ahora sí, perdón, listo. Que antes, bueno, al principio, había dado que, bueno, como era una función exponencial, pasarlo a logaritmo, ¿verdad? Ese comando en Ibius se puede usar para cualquier variable. Voy un momento para presentarlo. En ese comando en Ibius
se le aplica principalmente a las variables que no sean índices, que sean expresadas en niveles, porque aplicarle un logaritmo natural a una variable índice sería un doble logaritmo, por lo cual no estaría bien. Por ejemplo, ¿por qué al M1 y al pip real se le aplica ese logaritmo natural? Muy sencillamente, porque son variables que están expresadas en niveles. Por ejemplo, el PIB real son 39 millones y el M1 son 12 millones. Entonces, se le aplica un logaritmo para poder estandarizarlo y para poder tener un punto de trabajo en conjunto. Por ejemplo, es el mismo ejemplo que yo siempre les doy, que uno cómo va a comparar papas con chayotes si no tiene sentido. Entonces, yo le aplico el logaritmo para poder comparar papas con papas y chayotes con chayotes. Y cuando nosotros ya sacamos el PIB real y el M1 real, ya solo trabajamos con ese, ¿verdad? Con este, cuando lo sacamos, hay que aplicarle el logaritmo natural, como le dije, y ya con eso lo Sí, podemos sí. trabajar, que sería Ok, aquí. ok. Igual, lo que les dije al inicio, o sea, a mí me gusta aplicarle el logaritmo natural en Excel para hacer más cómodo, para trabajar más cómodamente. Pero si ustedes lo quieren aplicar en Nebius, está bien. El problema es que va a ser o va a haber mucho ruido visual de por medio. Entonces puede ser más incómodo trabajarlo así. ¿Y uno lo puede ya digamos, como hecho o si tiene que ser ahí en el examen? A Morty les va a pasar la base de datos en antes, pero esa base de datos va a tener código. Entonces sí o sí va a ser durante el examen. Ah, ok. Sí, yo era eso. Bueno, una pregunta, este, te decirlo enfermo, perdón. Que hay exámenes de Amoretti en la escuela o exámenes pasados de econometría, usted no sabe. Mae, eh, a Moretti no fue hasta el año pasado que comenzó a compartir los exámenes. Entonces no hay Mm, ya. mucho de él. Tengo el de 2023 y yo creo que Isaac fue el que me acaba de compartir el 2024. Entonces los puedo subir al drive del grupo para que ustedes lo tengan. Sí, sí, ok. Y ya esas eran mis preguntas. Sí, Gracias. Kenner, con gusto. Profe, eh, vieras Mal, que, no me diga profe. sabe, Joseph, vieras que en el Jarque Vera, este, bueno, en el Jarque Vera, cómo se trabaja lo de las con muestras pequeñas, es que Amoretti insistió mucho en que eso era como para muestras grandes. Ok, entiendo. En el hardware, eh, como les digo, Moretti son para muestras grandes, porque el hardware lo que tiene o tiende a hacer es sobreestimar o subestimar cuando trabajamos con muestras pequeñas. Pero créame o confía en mí que el Excel que él les va a dar va a corresponder a una muestra muy grande. O sea, ese Excel que yo tengo aquí tiene 108 muestras. Ya eso se puede considerar grande. Cuando es mayor de 30 ya se puede considerar grande como tal. Gracias, Joseph. Me gusta. No sé si otra persona tiene alguna duda o... Con eso que dijo Kenneth, el profe dijo que habían cuatro pruebas para ver si seguían una distribución normal, si no me equivoco. En el examen, ¿usted recomendaría hacer dos, también tomando en cuenta lo que dijo Kenneth, que el hacker era dependiendo de la muestra, ¿verdad? Sí, ¿Recomendaría hacer dos para asegurarse o no se puede ir con el hacker ahí nada? ok. A nivel personal, de un montón de prácticas de IBIOS que yo he hecho, les puedo asegurar que el Harkevera es muy confiable. O sea, sí es muy confiable. Pero a Moretti, él les puede pedir que apliquen dos, o sea, ustedes pueden aplicar la cantidad de pruebas de normalidad que ustedes quieran,
pero yo sí sugiero que apliquen el Harkivera y otro más para que ya puedan estar seguros, o sea, puedan estar tranquilos. Pero si ustedes no quieren aplicar dos y nada más quieren aplicar el Harkivera, más, o sea, lo pueden hacer correctamente, o sea, el Harkivera es muy confiable. ¿Alguien más tiene dudas, consultas? Sí, si no tienen más dudas, lo podríamos estar dejando para acá ya para que puedan estudiar y pasar. Antes de que se vayan, muy importante. eh, yo esta semana, claramente les puedo ayudar y todo, pero esta semana, este fin de semana, voy a estar muy ocupado estudiando para comercio. Entonces, si ustedes me ponen un mensaje, muy probablemente le tarde mucho en responder. Pero nada más para que lo tengan presente, pero igual les voy a responder al final de cuentas. Y sería todo eso. La siguiente clase, no habría clase, pero, porque la adelantamos, entonces para que puedan estudiar y puedan repasar. Vuelvo y repito, para los que se conectaron de último, si no se asusten cuando lleguen el día del examen. A Moretti no los va a dejar sentarse donde ustedes quieran, sino que él ya tiene asignados los cupos. Entonces, para que no se extrañen si se sientan a la par de fulano de tal o si se sientan hasta atrás o adelante, para que lo tengan presente. Y por el momento sería eso, chiquillos. No, buenas noches. Profe, Joseph, Dígame, Carlos. usted sube la data, esa base de datos ahí para practicar un ratico. La base de datos está pegada al Word. Ustedes le dan doble clic y directamente se lo abre. Bueno, Pero ahora igual, reviso. Pues, listo. Pero igual, si no les funciona, nada más me avisan y se las subo como tal. no está Dígame, bien.